Bueno, esta hermosa, suave, sugerente, reflexiva melodía es la sugerencia de un autor novedoso que toma su primer café en esta su casa, primer café extendido y muy leído, diríamos, con su primer libro, su primera obra. Esta pieza se titula My Black Rose, mi rosa negra. Pido perdón por mi pronunciación en cuanto al inglés, de Adrián von Ziegler. El autor que ha sugerido esta toma de contacto sonora es Daniel de Paisano, completo. Daniel Espinosa Palomares, para más señas. Querido Daniel, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Estupendo. ¿Por qué has elegido esta música? Inspira nostalgia. A mí me gusta por eso, la verdad. Y el libro es perfecto porque es bastante glorioso en ese sentido. Es muy simbólico, inspira melancolía en valores y sobre todo en el significado de lo que llamamos sentimiento del amor. Vale, entonces es el amor enfrentado a bastantes problemas en trances entre los personajes en su búsqueda por el camino de lo que significa trascender su conciencia y su alma para unificar su amor, ¿vale? Cada uno lo hace a su naturaleza primigenia y los caminos le van guiando a través de bastantes cadenas de infortunios, pero bueno. No sigas avanzando, no hagamos spoiler. De momento vamos a ir poquito a poquito conociendo. Tu primer libro, cuyo título es Soyum Lamei Moerum, que quiere decir exactamente la carga de los ciegos. Exacto, lo que pasa Pero que hay un ya... matiz, ¿no?, que yo te pido, por favor, Sí. que completes. La carga de los ciegos, a ver, también depende porque ya se emboza en muchas... Es que yo tengo mi propia lengua, mi propio dialéctico. Sí. Ya en su momento que es un abecedario con sus terminaciones, su léxico, su vocablo. Yo era muy rebuscado, muy obsesivo en su momento. Y tienen bastante significado. La más principal sería la carga de los ciegos. Sí. Pero antes se llamaba la carga del destino. Lo que pasa es que rebuscaba con otro vocablo que se miraba y entonces no quedaba bien. Y Soyun significa silencio. Silencio. Aunque también tenía otras variaciones. Al principio le quería llamar Sol Murum. Lo que pasa es que se chocaba mucho con el latín, ya que Sol Murum es muro solar. Entonces digo, no sé si... Claro, y no tendría el sentido que tú quieres darle, ¿no? Claro. Quería hacerlo más originario, más único, en ese sentido. Pues lo has conseguido, yo creo, ya de entrada, ¿no? El problema es que, claro, mucha gente lo lee y están acostumbrados a leer un título de un libro y ver, claro, algo que reconoce y ahí no lo reconoce. Digo, ¿qué estoy leyendo? Esto es otra lengua, ¿no? ¿Estoy en España o en...? Digamos, es el idioma danieliano, perdóname, que lo define podría así, por decirse ejemplo, así. ¿no? Ajá. Podría decirse. Qué curioso, qué bueno. Oye, ¿cuándo empieza todo? Es decir, ¿y por qué? Antes de la página en blanco. ¿Cuándo empieza esta novela, esta historia, este libro? Digamos que personal es, digamos, una historia personal, que bueno, le he personificado por un sentimiento de que ya en su momento son como memorias que se han perdido y que lo he recuperado como si fueran objetos ya bastante extraviados, que estaban escritos en mi nombre. Es como piezas de ajedrez, perdón, piezas de un gran puzzle, Sí. y poco a poco lo he ido construyendo. Pero me ha tardado muchos años en hacerlo. Pero esta es en base a otra gran historia detrás, realmente, porque todo esto empezó por, ya ves tú, por una, digamos, un ejercicio, una tarea en su momento en un instituto de aquí de Almería. No hace mucho tiempo, pregunto. Estoy hablando de... Si yo, digamos, de cuando estaba en primero de la ESO. Sí.
Estamos hablando Bueno, de muchos años. eres joven, Daniel, ¿no? Sí, sí, pero vamos, hablando, digamos, de 20 años, más o menos. ¿Tanto? ¿20 años? Más o menos, más Ajá, o menos. ajá. Y, y en ese momento el profesor nos decía, vamos a hacer algo novedoso, ¿no? Al menos lo que tengo yo reminiscencia, tengo ahí algunos recuerdos, no con tanto señales, pero dijo ahí que vamos a hacer cada uno una historia. Ujú. Nos vamos a enfocar en hacer una historia, ya sea en comunidad, es decir, en grupo, Sí. o individual. Yo elegí en grupo, porque era muy influenciable, ya sabemos cómo somos de jóvenes, ¿sabes? En individuo a veces, no sé, a veces Nos destaca dejamos más tu llevar. personalizar en Correcto, eso, correcto. El pero... grupo, en este caso. Y claro, en ese momento pues me dejaba llevar por las historias de películas así de gloria, como El Señor Ujú, de los Anillos, por ujú. ejemplo, que es lo que a mí me gustaba en ese momento. Los juegos, Sí. había muchos videojuegos, la leyenda de Zelda y cosas así, que eran muy épicos. Para mí me gustaban ese tipo de historias. Entonces quería hacer una parodia cogiendo ambas posturas y luego implicándome en una novedosa. De ahí saqué a través de mis compañeros de clase poniéndolos como personajes medio Ujú. con sus aventuras, ¿no? Y desventuras. Y le gustaron un montón, ¿sabes? Sí. Y le gustó al profesor cómo lo había explicado, lo había contado, porque lo hice con un poco así de humor, así por medio. Pero bueno, ahí el profesor, es decir, ¿recuerdas el nombre del profesor? Yo sé que era profesor de literatura, no me acuerdo ya del nombre, ¿De qué estará instituto? jubilado ya, ¿De qué instituto? de un instituto de Nicolás Salmerón. Nicolás Salmerón, perfecto, pues nada. Lo recordamos desde aquí porque yo creo, y yo no sé si tú eres consciente que él fue, digamos, tu punto motivador en aquel Digamos el momento. mentor. El mentor, sí, sí. Puede ser. Está A él le claro, ¿no? gustó. Y Ajá. entonces, este profesor, muchas veces cuando tenía el rato libre en las clases, veía cómo hacía mi propia caligrafía, Sí, abecedario propio, con sí. su lengua. Ya entonces, ¿no? Y a él le gustaba. Digo, ¿cómo es posible que con la edad que tienes te centres mucho en este tipo que la mayoría de jóvenes no se interesa? Digo, no sé, pues mis ratos libres personales es lo único que me distrae. Qué bueno, ¿Sabes? Y qué bueno. entonces él miraba ese tipo de abecedario personal y le gustaba. Digo, pues con esto puedes crear hasta un código Morse, ¿sabes? Pero Un absolutamente. tipo de... Dime, Digo, dime una palabra, no sé, un par de palabras dentro pues, de ese vocabulario tuyo. pues eh, Teckanlusen, Macraus, ¿Qué quieren decir? Zagacius, que son nombres... En su momento, pues digamos, Zagacius el hombre sin destino, Sí. Teckaluser bajo la tierra lunar. Ujú, Eso así más o menos. A ujú, menos que me entre en memoria porque tengo... Hace ya tiempo que no rebusco. El problema es que eso lo escribí hace años y está ahí perdido en hoja escrita ujú, y cogí de estas partes y aquí creé la historia, ¿vale? ujú. Eh, aquí está la cosa es que en ese momento no entendía yo la literatura ni la ortografía ni las reglas gramaticales. En ese momento no había madurado como persona. Estoy en día que sí me interesa más. Antes no sabía ni hacer digamos, un sintagma y ahora sí sé, más o Ahora menos. sí, dominas Entonces, tú perfectamente. imagínate, ahora lo domino. Entonces he cogido de ese abecedario perdidos, porque son varios, y lo he desarrollado, lo he madurado, en cierta Ujú, manera. ujú. Pero es decir, la parte fundamental de esta historia, en este libro, digamos, surgió ahí. Surgió no del todo. Ujú. A partir de ahí es cuando quise crear una historia, mm, a ver, referente a estas grandes historias épicas y Sí, gloriosas, sí. como te he dicho, El Señor del Anillo, La Crónica de Narnia, La Leyenda de Zelda y otros más con las mismas temas, ¿no? Ujú, Y esta gran historia que quería hacer, que yo como si fuera su jardinero, sí. quería crear mapas incluso. Yo hacía mapas, ¿vale? Con sus continentes, bosques, montañas. Claro, localizabas Exacto. Yo era su la trama, jardinero. Yo claro. construía Plantabas la y le daba semillita. forma más bien. O era el constructor o era el jardinero. Yo Ujú, construía el mundo, pero luego le daba forma. Pero claro, yo que he tenido muchos problemas personales intrínsecos y ya con problemas con la familia, con las
amistades y todo, y cada vez me complicaba más a nivel personal madurar y desarrollarme en ese aspecto. Era un mundo tan grande y digo, no Y puedo complejo también, claro. y complejo. Muy Sí, complejo. complejo. Mm. Que no quiere decir que yo no fuera capaz, pero no me veía con tanta esperanza de terminarlo en ese momento. Y dentro de esa historia había pequeñas crónicas, pequeñas leyendas o mitologías que también me gustaban. Fue un momento de, ya después de lo que te he dicho del profesor, Sí. en el cual me ocurrió una experiencia personal, en el cual ya me infundó la idea del sentimiento del amor, ¿vale? Y claro, digo, el amor es algo que se puede, es algo que se siente, que tienes que superarlo, madurar a través de ello. ¿Cómo nos desarrollamos a través del amor? Pero no sabía exactamente qué era el sentimiento del amor. Ya sabes que todos jugamos con hormonas en su momento, somos jóvenes y nos dejamos llevar. El amor se crea a través, digamos, una vez que ya has procesado ese ligamento de hormona, ¿no? Por decirlo así. Pero ¿cómo nos desarrollamos dentro? Y este es el problema que tenemos hoy en día, ¿vale? Es lo que nos han hecho enfrentarnos. Quién tiene razón, cómo es esto y cómo lo debemos de enfrentar. Pero bueno. Y encontramos, Daniel, y perdóname, por supuesto no es una historia de amor, pero está el amor presente en este sí, libro, claro. Es el principal objetivo de los personajes, es unificar su amor genuino, natural, frente al amor falso que impera el mundo, ¿vale? Porque está escrito en la profecía, ¿vale? Pero para eso tiene que yacer su conciencia y su alma ante el Creador, por decirlo así, sí. Para que lo entendamos todos. Sí. Digamos que aquí lo que intento infundir al que lo vaya a leer es si cuando tú vas a yacer tu conciencia y tu alma, estamos hablando de los vivos o de los muertos, o es mucho más allá de la conciencia, del alma o el espíritu, vamos a llamarlo como para que lo entendamos, ¿no? Eso es lo que quiero infundir o para que la gente lo quiera interpretar, ¿vale? Ajá. Porque a medida que tú lo vas leyendo, tú puedes interpretarlo como quieras, ¿vale? Mi objetivo no es darlo con tanta claridad. Claro. Porque... o sea, el lector tiene obviamente que interpretar también. Sí. Y que sacar consecuencias. Exacto. Del libro, ¿no? De eso se trata, ¿no? ¿Cuántos personajes, o al menos los principales, están presentes en...? Principales son dos. Dos. Los secundarios son bastantes. Lo que pasa que de ahí se destaca unos cuantos que son los responsables de causar, digamos, la secuencia o el ambiente que es a través de la ceremonia, ¿no? O sea, una ceremonia que implica que vas a dar tu vida por salvar a tu reino, en este caso. Y hay uno tercero que es el contrario, el que pretende o engaña para que eso no se cumpla, porque una vez que se cumple, entonces estará sometido o ya no será necesario que cunda el mal. Correcto. Por ese caso. O sea, derrota al mal. Correcto. El mal está presente y se trata obviamente de vencer. Es una fuerza desintegradora en este caso, que no, a ver, que no, su objetivo es desintegrar el reino, y si esta gente llega a cumplir la profecía, ya no sucumbe. Entonces... es una pregunta manida esta que solemos hacer los locutores pesados, y perdóname, Daniel, ¿con qué personaje te identificas tú? Uy. A ver, hay dos personajes, un hombre y una mujer. Sí. La mujer es, para mí, es lo que yo quiero de una mujer, la verdad, pero bueno, tampoco voy a fundir porque es el personaje femenino que sin ella no habría razón de que el hombre estuviera ahí, tampoco. Me veo más reflejado en el hombre, en este caso, ¿vale? De objetivo. Sí.
La mujer yo creo que en sentimiento. Ujú. Es que depende. Oye, interesante fusión esa, ¿eh? En cuanto a, bueno, a sentirte, obviamente, identificado, ¿no? Más con el personaje principal masculino. ¿Cómo se llama, por cierto? Los personajes. Sí, Ella se llama Elubena Elubena. ¿Y él? Tearo. Ajá. Aunque, claro, ya en su momento había puesto otros nombres, ¿sabes? Tu plano es el de narrador, que es decir, te sitúas por encima, ¿no? De... El narrador. Correcto. ¿Por qué? Esto de que, a ver, a mí el problema que tenía es los diálogos. Yo en este libro no vas a ver diálogos, ¿vale? Yo lo he fundado muy descriptivo. Ujú. El problema de esto, y esto lo admito, porque ya me lo han dicho varias personas, es muy denso. Y tienes que releerlo de nuevo muchas veces para entender un contexto, Sí. ¿vale? Qué es lo que está pasando ahí. Porque es muy torpe. A ver, a mí me ha costado mucho estructurarlo, Ujú. ¿vale? Porque yo de esta manera, yo lo hacía, yo lo escribía, digo, podía mejorarlo un poco más. Entonces con el Word, el procesador, me gusta mucho jugar con los sinónimos, los antónimos, darle un poco de rebusco. Luego lo parafraseo, ¿vale? Pero no quería hacerlo de forma que, como siempre, común. O sea, yo quería hacerlo algo más único. Ujú. Más ¿Sabe? original, Que claro, llame, que claro. llame más la atención no porque tenga una historia, sino una interpretación también. Por el significado, ¿no? Exacto. De esa historia. Con lo cual, fíjate, estoy por tachar la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es si eres muy esquemático, lo has sido a lo largo de todo el tiempo de escritura de este libro, o en algún momento la historia se te ha ido de las manos, ha fluido, incluso los personajes. ¿Has Pues sentido sí, la eso? verdad que sí. Se me ha... Muchas veces me he quedado como cómo seguir, Ujú. ¿sabes? Cómo No seguir, tenías claro pero cómo seguir a los propios personajes, ¿no? De la muchas historia. veces ha sido por, digamos, por lo que ha surgido. Aquí no es porque de repente, uy, se me ha ocurrido una idea esa tarde. No, esa tarde no es así. La mayoría de las veces ha sido por las noches. Ujú. Esa sensación, ese sentimiento cuando tú estás durmiendo, ¿no? O no puedes dormir y te vienen unas ideas que luego se te olvidan, ¿no? O sea, o a veces de los sueños. Y aquí es donde muchas veces me he inspirado, ¿no? En esas reminiscencias Ujú. que te salen. Y de pronto tienes que levantarte, coger el ordenador o apuntarlo en una libreta, pues si no se te olvida. Ujú. Y de ahí es cuando por las tardes o por las mañanas, o cuando tengo tiempo, la verdad, porque el trabajo Cuando la también, vida te deja, ¿no? sí, cuando haya hueco, ahí es cuando lo estructuras como Ajá, puedas, ajá. ¿vale? Le das la forma que quieras, ¿vale? Ujú. Y ese es puede ser el problema, porque no sabía cómo interpretarlo yo. Ujú. Ese es el problema. Ujú. Digo, ¿cómo puedo estructurar una frase que no tiene sentido? Algo tiene sentido, ¿no? Bueno, Finalmente lo conseguías, ¿no? y puedo conseguirlo, claro. Ganaste esa batalla. Exacto. Y luego ya, pues, una vez que tengas un contexto, tendrás que darle lexo, ¿sabes? Tienes que darle unos nexos, unas terminaciones, Ujú. algo que lo una con los demás. Ujú. Y ahí es cuando tienes que trabajarlo un poquito más intelectualmente. Correcto. Pero ¿Cuánto tiempo te ha llevado? Desde la primera página hasta el punto y final. Más o menos, ¿eh? aproximadamente, es poco exagerado, 8 años. 8 años. 8 años. No está mal. No está mal. Y ahora Está sí, mal. me supongo que tendrías alguna duda después del punto y final también, ¿no? He tenido muchos problemas con eso, porque no sabía si seguir o no. Son casi 200 páginas, para Ujú. decirlo así. Oye, fíjate, si no debes responder a esta pregunta, no respondas. ¿Tendría continuidad esta historia, Soyun? En respuestas claras, sí. Sí, tendría. En condicional tendría, podría tener Tie- continuidad. Es una historia que no se puede quedar tal como está. Tiene que Ujú. seguir. Tiene que Perfecto, seguir. perfecto.
¿Has sufrido lo que se suele llamar bloqueo creativo, el miedo, el vértigo? Ya no digo a la página en blanco, a la siguiente página, a la página en blanco y así sucesivamente en algún momento. Bastante, Sí. ¿Y bastante. cómo lo has manejado? ¿Cómo has gestionado ese bloqueo? No, no presionarte. Lo importante no es presionarte por eso. Si no te ha llegado, algún momento te llegará, ¿vale? Porque no hay que ir en contra del tiempo. Hay que dejarte llevar, ¿vale? Un poco. La influencia, el día a día te va guiando. Muchas veces cuando paseas por la calle o estás hablando con tu amigo y ahí sacas ciertos temas y ya ahí te abres. Digo, estos sentimientos que estás ahora mismo expresando o manifestando, podría servirte para continuar, podrías transformarlo en algo que tenga sentido o más, digamos, más simbólico, porque esta historia es bastante, aparte de mitológica, es muy simbólica, a través de poesía lírica, por decirlo así. He mezclado un poco la poesía, pero bueno. Es que hay un compendio de diferentes estilos y géneros aquí también, ¿no? Claro, y claro, cuando estoy bloqueado de eso, es la espera. Yo no puedo forzarme en ese sentido porque entonces me puedo estresar yo Claro, y no terminarlo. claro. Incluso puedo que haga algo que luego me arrepienta o no esté bien hecho y ahí ya me pierdo como porque crea un cacao mental. Digamos que tienes bastantes cosas que apuntar y bastantes cosas que darle sentido y cómo terminarlo. Y yo ahí me digo, yo no puede ser, esto es como un mosaico gigante que No, no, está pero destruido, ¿no? Y tenga que muchísima recomponer. sensatez en afrontar ese bloqueo, sin duda. Es Aquí lo mejor. primordial es el tiempo y Correcto. no estresarte y Dar dejarte hasta que pausa. el tiempo lo Claro, diga. claro. Algún día, alguna noche, alguna tarde te llegará. Por eso digo que son 8 años y es verdad que son mucho tiempo. Es verdad que escribir un libro, si tú sabes cómo hacerlo, te puede llevar un poco menos, pero en mi caso no estoy acostumbrado porque yo personalmente tengo problemas, digamos, de la cabeza, por decirlo así, eh, de memoria cognitiva, lo que sea. No quiero dar detalles, pero... Y esto es lo que me ha hecho muchas barreras, ¿vale? Muchas barreras internas. Y es lo que me ha costado asimilar con el tiempo. Sí, lo he desarrollado, lo he madurado y he podido dar mi propia personalidad a base de ello, ¿sabes? Pero fíjate, Daniel, te pregunto, ¿te ha podido servir también como terapia en cierta manera, válvula de escape, el hacer este libro a esos problemas que tú compartes con nosotros? Podría ¿O a ser. esas barreras? Ahora mismo no me... Seguramente sin ser tú consciente en esos momentos, ¿no? Puede ser, Ajá. puede ser. Podría ser, podría ser. Pero claro, es que recuerdo siempre de mi pasado, de por qué, cómo empezó todo esto, y siempre digo, ¿cómo lo termino? Siempre la principal, no puedo terminarlo. Ese es el problema, que una vez que... Es que mi caso es bastante complejo, porque parece ser que no tiene final, Pero es que ¿sabes? fíjate, si te vale de consuelo, hay muchos autores que tienen esa misma duda a la hora de ponerle fin o un punto y seguido a sus historias. Es lo más difícil, yo creo que de... Seguramente, ¿no? No sé Lo si más es complicado. la manera en que empieza una historia o cómo termina. Ese es Son el momentos, dilema, ¿no? son ¿Cuál quieres? momentos claves, ¿no? Sin duda. Círculo Rojo es la editorial que has elegido. ¿Por qué? Hombre, yo sé que Círculo Rojo era lo más popular y lo que la gente más conoce, ¿sabes? Lo que tenía mejor prestigio y la historia lo demuestra, ¿vale? Y yo me he ido por eso, no... A ver, había muchas más editoriales, pero bueno, me he ido al Círculo Rojo por eso, porque siempre de pequeño lo he conocido. Y yo he tenido libros, he comprado a gente en su momento cuando venía a venderte enciclopedias, libros y todo, yo... Mi madre y mi padre han comprado libros de eso. De Círculo Rojo, claro que sí. Exacto. Y ahí se me ha quedado. ¿Qué sueles leer? No sé, ¿qué autores o qué autoras actuales más o menos tienes Hoy en como día, referentes? ahora hay un libro que estoy leyendo de
de un catedrático, Eugenio Gil, se llama. Catedrático que escribió... es que está en latín, la verdad. El libro es basado en cultura. Los conceptos de patria, nación. Y estoy empezando ahí a darle nota porque acabo recientemente de tenerlo. Y estás con él, ¿no? Estoy con él, pero me suele gustar mucho las historias, ¿sabes? Libros que hablan de historia, sobre todo. Me gustan los libros de ficción, me gustan los libros de fantasía. Tengo todos los libros de Tolkien y algunos libros de Harry Potter, pero bueno, también. Y otros más por encima que también son filosóficos, ¿sabes? También basado en la cultura. Me gusta también estudiar un poquito de la ciencia, biología. O sea, es que... Oye, tienes una base muy, muy sólida. Ya lo creo, ¿eh? Muy, muy completa. Oye, estoy observando ilustraciones. ¿Quién te lo ha ilustrado? De Editorial Rojo. Ah, perfecto. De Editorial Rojo, perfecto. No son propias. Yo lo intentaba hacer, pero a ver, yo también he dibujado. Has hecho tus pinitos también, ¿no? Yo he hecho mis dibujos, pero tampoco es para destacarme. Perfecto. No, es que están muy, muy logradas, muy bien también. Me ha costado, ¿eh? Sí, ¿no? En el sentido de escribirlas. No es al 100% de lo que yo tenía en cabeza, pero sí que se acerca. ¿Sabes? Y ha costado mucho a la... Pero va con tu idea, ¿no? Con tu a la diseñadora, a la mujer que la ha creado. Eso lo agradezco. Pues enhorabuena. También desde aquí la mencionamos, por supuesto que sí. Pues querido Daniel, si alguien quiere hacerse físicamente con tu primer libro, lo tiene fácil. ¿Cómo hacemos ahora? Tienes que ir a la plataforma LCC, que ahí estará. Tienes que poner Soyun. Sí. Con la palabra Soyun yo creo que es suficiente. Directamente, ¿no? Exacto. O si no, el título entero. Correcto. Soyun, Lamey, Moero. Exacto. Tal cual. La carga de los ciegos. Así es. Antes, con otro sentido. Sí, tenía otro sentido, pero bueno, esa ya se quedó... Correcto, quedó en el pasado, en el plano pasado. Pues yo te agradezco, Daniel, este tiempo tuyo. Por fin lo hemos conseguido. Nos ha costado trabajo, lo hemos conseguido. Pues dar a conocer tu primer libro. De presentaciones no tienes de momento, agendada ninguna. Pues sí, estoy intentando, aparte de esta entrevista, estoy con otra entrevista, a ver si puedo también planteármelo con Círculo Rojo, hacer ciertas reseñas, también la nota de prensa y algunas promociones de marketing. También a ver si puedo acercarme con la Feria del Libro, que ya es próximo. Sí, ya mismo llega. Y ahí ya a ver qué puedo hacer. Genial. O sea, porque necesito ya abrirme con esto. Genial. ¿Estás pensando ya dándole vueltas a un siguiente libro o es pronto todavía? Estoy ahí, ya tengo más o menos lo que puedo. Sí. Ajá. Tengo una base. Tengo una base de cómo continuar. ¿Pero iría en esta línea? Sí. Continuando esta... a ver, continuando sí, pero a ver, sí, pero no. En retro. Vamos a dejarlo ahí, sí, pero no. Léanselo y a partir de ahí tendremos noticias, espero que más pronto que tarde, y volveremos a llamarte y volveremos a tener otro ratito de conversación, si te parece. Pues muchas gracias. Gracias a ti y enhorabuena. Soyun, Lamey, Moero. Daniel, para más señas, Daniel Espinosa Palomares. Un abrazo muy fuerte, Daniel. Muchas gracias por su atención y haberme invitado a su programa.